¿Por qué los millennials nunca van a tener casa propia? ¿Y cómo Blackstone gana billones con esto? Una de las mayores aspiraciones de las personas adultas es tener su propia casa, el hogar en donde podrán vivir y, con suerte, formar una familia. Es parte del sueño americano y así lo cree el 74% de los adultos estadounidenses. El problema es que comprar una vivienda digna en Estados Unidos en estos tiempos se ha convertido en toda una pesadilla para quienes no cuentan con salarios superiores a las 6 cifras, es decir, la mayoría de la población del país. Una gran parte de esta población que desea adquirir una casa, pero no puede hacerlo, está formada por la generación de los millennials, quienes superaron a la generación de los baby boomers y ahora son la más grande de todo el país. El asunto con los millennials es que hay muchos motivos por los cuales no tienen dinero, ni la estabilidad para un gasto tan importante. Por ejemplo, poca asequibilidad, no viven en matrimonio, poseen altos niveles de deuda estudiantil, políticas crediticias más severas, y sus ingresos no han crecido tanto como el costo de las viviendas y demás. Sucede lo mismo con los que vienen detrás de ellos, la generación Z. Por si fuera poco, también tienen que sobrevivir a compañías como Blackstone, que con artimañas logran desalojar masivamente a sus inquilinos y los dejan en la calle solo para enriquecerse aún más. Blackstone es la compañía de bienes raíces más grande del planeta. Su negocio de logística y alquiler de distintos tipos de propiedades es un imperio que se ha extendido por América del Norte, Asia y Europa. Solo en Estados Unidos es dueña y administradora de más de 300.000 unidades de viviendas de alquiler, lo que lo hace el arrendador más grande del país y el enemigo número 1 de los inquilinos estadounidenses. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Si bien es cierto que los precios de las viviendas han estado descendiendo ligeramente en Estados Unidos, como consecuencia de una crisis inmobiliaria que se originó por las políticas económicas de la Reserva Federal, sucede lo mismo con las posibilidades de las personas comunes del país para adquirir una vivienda. Son cada vez menores. No solo se trata de que ahora cuesta muchísimo más adquirir un crédito para la compra de una casa, una hipoteca o cualquier tipo de refinanciamiento. Las personas actualmente deben luchar contra muchos obstáculos para poder intentarlo. Obviamente, los millennials son quienes protagonizan esta compleja situación, la generación que está relevando a los baby boomers. Los millennials ya son la generación más grande de Estados Unidos. Según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos sobre la población, los millennials, es decir, las personas nacidas entre 1981 y 1996, ahora son la generación de adultos vivos con mayor número de integrantes del país. Desde el 1 de julio del año 2019, los millennials eran más de 72.1 millones, superando a la generación de posguerra, los baby boomers, quienes hasta ese año eran 71.6 millones. Este cambio de roles se dio por un crecimiento constante de la población de jóvenes millennials extranjeros que llegan a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Mientras que los boomers continúan envejeciendo y la tasa de mortalidad supera el número de extranjeros de la tercera edad que ingresan al país, originando así la reducción de la población. Es probable que para la década de 2050 la población de los boomers caiga hasta los 16.2 millones. Por su parte, se espera que la cantidad de millennials siga en aumento en Estados Unidos a medida que lleguen más inmigrantes. Según estimaciones, la población de esta generación alcanzará su punto máximo dentro de 10 años y sería de alrededor de 74.9 millones. Pero por supuesto, ni los millennials ni las generaciones más jóvenes tendrán las cosas más fáciles. Es todo lo contrario. Los millennials y la generación Z quieren tener su propia casa, pero no pueden costearlas. Una difícil realidad que afrontan los adultos jóvenes en la actualidad es la falta de dinero para poder comprar sus casas propias. Una encuesta realizada por YouGov, una firma de investigación, reveló que la mayoría de quienes pertenecen a estas generaciones quieren adquirir una casa propia eventualmente, o ahora mismo, si pudieran. Pero ahí está el problema, que no pueden, y sucede principalmente por el gran obstáculo de la asequibilidad. Los hallazgos de la encuesta de YouGov, hecha a 2.529 adultos, 1.397 de estos con viviendas propias, fueron los siguientes.
El 74% de las personas entrevistadas pertenecientes a los millennials y generación Z consideraron que el principal factor que determina lograr cumplir el añorado sueño americano es tener una casa propia. Superando otros factores importantes como lograr una jubilación, solo el 16% de los encuestados lo consideró. Tener una carrera exitosa solo fue señalado por el 60%, tener hijos por el 40%, y nada más el 35% aseguró que obtener un título universitario era una determinante para alcanzar dicho sueño. Esto nos deja claro cuán importante es tener una casa para las generaciones de los millennials y de los Z. Es su mayor prioridad. La mayor parte de los encuestados, que no eran propietarios de viviendas, señalaron que no habían podido adquirir una vivienda por la asequibilidad. Los millennials le echaron la culpa al aumento de los precios de las casas, mientras que muchos de la generación Z dijeron que sus ingresos eran muy bajos. Así que la situación es clara, millones de personas adquirirían viviendas propias si pudieran costearlas. De hecho, muchos de los encuestados más jóvenes aseguraron que estarían dispuestos a realizar cambios importantes en sus vidas o tomar acciones diferentes para tener acceso a una vivienda más económica. El 69% de los millennials y 75% de la generación Z dijeron que podrían mudarse a otros estados menos deseados, pero más asequibles, o que incluso contemplaría la posibilidad de comprar casas en descuento con deterioros leves. Greg McBride, analista financiero de Bankrate.com, dijo en un comunicado: los que no son propietarios mencionan ingresos insuficientes, precios elevados de la vivienda y no poder pagar un pago inicial o los costos de cierre como las barreras más comunes para convertirse en propietarios. Los precios de las viviendas altas y un aumento pueden contribuir a la sensación de no tener suficientes ingresos o ahorros acumulados para comprar una casa. Y además de tener que lidiar con los problemas financieros, muchos también deben enfrentarse a arrendatarios malintencionados que hacen cualquier cosa para aumentar las rentas y sus ganancias. Esto impacta directamente en el poder adquisitivo de los inquilinos, quienes tienen que reducir sus gastos y la capacidad de ahorro para poder pagar los constantes incrementos en los arriendos. ¿Cómo ahorrarán para comprar una casa si más de la mitad de sus ingresos se desvanecen en pagos de alquiler? Blackstone y su imperio de bienes raíces. El negocio de bienes raíces de Blackstone, la compañía de capital privado más grande del planeta, empezó hace apenas una década. Tras la recuperación de la crisis financiera del año 2008, Blackstone fundó Invitation Homes en 2012 con el objetivo de adquirir propiedades unifamiliares que habían sido embargadas y estaban a precios de regalo para luego alquilarlas. Para el 2019, Invitation Home ya poseía 80,000 viviendas en alquiler, a las cuales trataba de exprimir las máximas ganancias con la menor inversión posible, por lo que los problemas empezaron a ser cada vez mayores, pero para los residentes. Reuters investigó las denuncias sobre Invitation Homes en el año 2018 y divulgó en un artículo que el servicio que ofrecía la compañía y sus propiedades no eran como describían. Tuberías con fugas y moho tóxico en las estructuras, plagas de insectos peligrosos y muchos meses de espera para que solucionaran. Según la investigación, algunos inquilinos informaron encontrar fugas de agua en el techo, moho negro que se expandía por las paredes y fugas de aguas negras. Por si fuera poco, otros se enfrentaron a plagas peligrosas como la invasión de viudas negras. Todos ellos reportaron que Invitation Homes tardó entre 2 y 7 meses para resolver los serios y peligrosos problemas. Para comenzar de nuevo, Blackstone renovó su modelo y fue vendiendo Invitation Homes, hasta que en el año 2019 se deshizo de su última participación, con la que ganó cerca de $7,000 millones. Como mencionamos al inicio de este video, Blackstone es la mayor empresa de bienes raíces del planeta. Cuenta con una increíble capacidad logística para administrar cientos de miles de propiedades por todo el planeta, oficinas, viviendas, hoteles y propiedades comerciales en los principales mercados, el de América del Norte, Asia y Europa. Solo en Estados Unidos, Blackstone es dueña y tiene bajo administración más de 300,000 propiedades que se alquilan como viviendas. El CEO y fundador de la compañía, Steve Schwarzman, vio el auge inmobiliario durante el repunte económico que se vivió en el año 2021, tras superar lo peor de la crisis sanitaria, y aprovechó el dinero barato por las bajas tasas de interés para iniciar una expansión agresiva en su negocio de bienes raíces residenciales. Desde entonces fueron agregando decenas de miles de propiedades a su cartera, viviendas unifamiliares y multifamiliares por todo el país. Solo en San Diego, uno de los principales condados del estado de California, compraron 5,800 unidades residenciales,
por $1.000 millones en mayo del año 2021. En junio del mismo año compraron HPA o Home Partners of America por $6.000 millones, lo que les dio 17.000 viviendas unifamiliares más para alquilar, y actualmente HPA posee 28.000 propiedades. Y así fueron invirtiendo y sumando unidades residenciales hasta acumular más de 200.000 nuevas en solo 2 años. Movimientos como estos y tácticas cuestionables han hecho que Schwarzman ganara entre salarios y compensaciones por sus acciones en la compañía alrededor de $1.300 millones durante el año 2022, 15% más que lo obtenido en 2021, cuando obtuvo cerca de $1.100 millones. Los cuestionables desalojos de Blackstone. Según un comunicado publicado en el sitio web de Blackstone, durante lo peor de la crisis de salud, Blackstone reconoció que muchos estaban experimentando dificultades extremas y optaron por no realizar un solo desalojo por falta de pago en nuestra cartera de viviendas de alquiler de Estados Unidos durante 2 años. Sin embargo, esta ayuda dejó de implementarse a finales del año 2022 para empezar una ola de desalojos masivos. De hecho, Nadine Mehi, jefe de bienes raíces de las Américas, dijo en aquellos días, durante una reunión interna de Blackstone, que vendrían mejores épocas para el negocio de los bienes raíces de la compañía, debido principalmente a que se reanudarían los desalojos. Nosotros también estamos viendo un aumento significativo en la ocupación económica a medida que superamos las restricciones de desalojo voluntario que habían estado vigentes durante los últimos años. Y así ha sido. Desde entonces, Blackstone ha estado incrementando exponencialmente las peticiones de desalojo, una tendencia que se espera que se intensifique, porque la compañía quiere incrementar sus ingresos. En algunas ciudades de California se ha notado mucho más el incremento y el impacto de los desalojos. Durante agosto pasado, los abogados de Blackstone avisaron a los funcionarios del condado de San Diego sobre sus planes para desalojar potencialmente a los inquilinos con saldos de alquiler pendientes. El número de inquilinos que serían desalojados era superior a los 1.000 y residían en viviendas ubicadas en Escondido, condado de San Diego, una de las zonas más asequibles. Es decir, se trata de personas de bajos recursos, cientos de familias que ahora quedarían sin techo. Un concejal del condado afirmó sentir gran preocupación y dijo que estas propiedades más antiguas que se han adquirido son parte de las viviendas de alquiler, naturalmente asequibles, de nuestra ciudad en Escondido. Una vez adquiridas por nuevos inversores, se convierten en viviendas a precio de mercado y ya no son asequibles, lo que provoca el desplazamiento de muchos residentes. Y lo cierto es que el concejal tiene razón. Las unidades de viviendas disponibles de Blackstone, en zonas que eran conocidas por ser asequibles, muestran precios de alquiler mucho más caros que hace 2 años y muy por encima del promedio. La compañía ha podido lograr estos aumentos significativos gracias a los desalojos. Resulta que debido a la Ley de Protección de Inquilinos de California establecida en el año 2019, el incremento máximo que puede cobrar un arrendatario es de 10% anual. Pero en la ley no pone límites de cuánto puede cobrar el propietario a un nuevo ocupante. Así que, ¿para qué quedarte con inquilinos morosos con viejas tarifas? Si puedes desalojarlos e incrementar abruptamente las tarifas de alquiler, cuanto creas necesario para los nuevos inquilinos. Un ejemplo sencillo se puede apreciar en los apartamentos Fashion Hills. En 2021, el alquiler promedio costaba $1.641 mensuales. Con un aumento máximo del 10%, la renta debió quedar en $1.805 en 2022. Sin embargo, Blackstone ofrecía viviendas de un dormitorio en Fashion Hills por $2.354 mensuales, 43% por encima del promedio del año anterior, mientras que las viviendas de 2 dormitorios las tenían $2.690, 64% más, algo que solo es posible gracias a los desalojos en amparo de la ley. ¿Cómo afectan los desalojos? ¿Y cómo Blackstone se asegura de que las autoridades no intervengan? En el año 2021, datos oficiales revelaron que más de la mitad de las personas que alquilan en el condado de San Diego, alrededor de unas 260,000, que equivale al 54%, tuvieron que emplear más de una tercera parte de sus ingresos para pagar el lugar en donde vivían. Mientras que casi 1 de cada 3 inquilinos, el 28%, se vio en la necesidad de utilizar más de la mitad de su salario para pagar el arriendo. Son datos preocupantes si se tiene en cuenta que los expertos financieros aconsejan a los estadounidenses gastar como máximo el 30% de sus ingresos en pagos relacionados con la vivienda, sea vía alquiler o hipoteca. Sucede algo parecido con quienes son propietarios de viviendas, pero pagan demasiado en sus hipotecas.
3 de cada 10 de estos arrendatarios pagan mucho más del 30% de sus ingresos en este tipo de deuda, mientras que un grupo de más del 15% de los propietarios utiliza más del 50% de sus ingresos para poder pagar sus hipotecas. Pero estos son los grupos de quienes menos sufren. Se podría decir que son las personas más afortunadas, porque del otro lado están los desalojados que quedan desprotegidos. Generalmente los desalojados sufren de graves secuelas que impactan en sus vidas. ¿A dónde vas cuando te echan del lugar en donde vives? Y si no tienes familiares que puedan ayudarte, muchos terminan en refugios o durmiendo dentro de sus autos. A partir de ese momento el estrés, la ansiedad, la inseguridad, depresión y otros males se hacen más intensos, deteriorando tanto la salud física como mental. Los niños son muy afectados al verse obligados a abandonar el amparo de su hogar. Según estadísticas, los miembros de una familia desalojada tienen 20% más de probabilidades de perder sus trabajos en los siguientes 12 meses. Conociendo todo el daño que causan los desalojos, ¿por qué no hay leyes que ayuden a proteger más a los inquilinos? Bueno, en parte porque compañías como Blackstone mueven sus influencias y utilizan sus poderosos recursos económicos para limitar los esfuerzos regulatorios que, por ejemplo, buscan frenar los incrementos de alquiler. La compañía ha donado millones de dólares a las campañas. En 2018 donó 6.1 millones para acabar con una medida electoral de control de alquileres en California. En 2020 envió 7 millones de dólares en contribuciones al PAC de Asuntos de la Mesa Redonda de Negocios de California. Un experto en derechos humanos de la ONU escribió en una carta dirigida a Blackstone. Blackstone está utilizando sus importantes recursos y su influencia política para socavar las leyes y políticas nacionales que, de hecho, mejorarían el acceso a una vivienda adecuada de conformidad con el principio internacional de los derechos humanos. Lo expresado en la carta es cierto, según el Financial Times, y lo que también podemos concluir, Blackstone está buscando desalojar con cualquier medida legal a sus inquilinos con el fin de poder aumentar el arriendo a los nuevos ocupantes en mucho más del 20%. La compañía quiere mejorar aún más los márgenes de ganancias, y de esta manera es legal y muy rentable. La firma le dijo al Financial Times: "Creemos que tenemos las políticas de residencia más favorables entre cualquier gran propietario en los Estados Unidos. El desalojo siempre es el último recurso, y en cada caso ofrecemos a los residentes una variedad de opciones que incluyen planes de pago flexibles y condonación de alquiler". Pero en la práctica, este tipo de acciones termina incrementando el costo de la vida, afectando a las generaciones más jóvenes, que tienen que forjar sus patrimonios. ¿Cuánto ha subido el costo de vida y cómo ha afectado a los millennials? A pesar de que es común escuchar a las personas mayores decir que los jóvenes de ahora tienen todo más fácil, cuando se trata de lo económico, resulta que es todo lo contrario. Los millennials y la generación Z, o postmillennials, están afrontando desafíos financieros mayores a la hora de, por ejemplo, comprar una casa. Y se puede mostrar comparando el costo de vida frente a los ingresos. Desde los años 70, el costo de vida ha incrementado mucho más que los ingresos medios. A inicios de esa década, los estadounidenses tenían un ingreso promedio de $24,600 anuales, ajustado por inflación, mientras que el IPC base era de 38.8. En el año 2000, el promedio de ingresos subió hasta $38,700. Esto es más del 50%, pero el IPC base casi se había multiplicado por 5 hasta 172.2. Desde aquel año y hasta ahora, los salarios promedios solo incrementaron 80%. Por su parte, el IPC se ha disparado más del 500%, lo que da como resultado que el dinero que gana una persona de la generación Z tenga un 86% menos de poder adquisitivo del que tuvo el dinero de un baby boomer a la misma edad. Y si hablamos de las casas, estas cuestan al menos el doble de lo que costaban en los años 70. Los millennials ganan más dinero que cualquier otra generación, pero en riqueza están muy por detrás. Siguiendo con las diferencias entre las generaciones de los millennials, la generación Z y los baby boomers, se encontró que los hogares de los millennials más viejos, con 40 años, ganan alrededor de $85,000 anuales, más que los $77,000 que ganaba una familia de la generación X a la misma edad, o los boomers que ganaban $70,000. Claro, cuando hablamos de hogar se entiende que el estilo de vida es muy diferente. Antes trabajaba solo el hombre y su esposa se quedaba en casa. Ahora las chicas generalmente trabajan y suman a los ingresos del hogar. Así que, viéndolo desde lo que gana y ganó una persona de cada generación individualmente a sus 40 años, el resultado es el mismo. Un millennial promedio obtiene alrededor de $49,000. Un boomer ganó $39,000, 25% menos, y uno de la generación X ganaba $43,000.
Sin embargo, y para mirar la enorme diferencia entre la riqueza de los millennials y la que tuvieron los boomers, solo basta con entender que los últimos poseían aproximadamente el 21% de la riqueza de Estados Unidos, mientras que los millennials apenas tienen el 5% actual, según informes de la Reserva Federal. De manera que es fácil asumir que es mucho más difícil para un millennial adquirir una vivienda propia, y más cuando hay muchos más problemas al acecho para las generaciones más jóvenes. Un panorama más complejo y 2 años que lo empeoran todo. Los millennials han tenido que sufrir los efectos de 2 grandes crisis económicas en sus años de juventud, la de inicios de los 2000 con la burbuja de las .com y luego el colapso inmobiliario del 2008. La recuperación de la última fue lenta, pero año tras año muchos consiguieron mejorar su situación hasta que apareció la crisis sanitaria, sumando las malas decisiones económicas por parte de la administración de Biden y la Reserva Federal, más la guerra en Europa, la inflación elevada y el aumento de tasas de interés. Ahora hay reglas crediticias más estrictas, créditos mucho más costosos y una posible recesión gestándose. Además, los millennials llegaron al 2023 con menos riqueza que los boomers, teniendo una menor tasa de matrimonios que resta estabilidad. Vivieron demasiado tiempo con los padres, acumularon, según Bloomberg, mayores deudas que otras generaciones y con menos dinero para pagarlas, sobre todo los estudiantiles. Se podrá decir que los millennials están en desventaja desde el inicio. Otro factor relevante para las posibilidades de adquirir una vivienda es la escasez de las mismas. Verán, desde el año 2010, los constructores de viviendas han producido solo la mitad de casas que se fabricaron en las 3 últimas décadas. Esta desaceleración en la construcción de casas se produjo cuando los millennials más adultos, en sus 30s, estaban listos para adquirir vivienda incrementando los precios de compra, mientras los ingresos promedio de las familias apenas variaron entre el 2008 y el 2016, como se ve en la gráfica de Bloomberg. Además, hay que agregar que el costo de criar un hijo hasta los 18 años ha venido aumentando sustancialmente, por lo que mantener una familia es mucho más difícil y hace que pensar en adquirir una vivienda parezca solo un sueño. Y es que hasta los tipos de vivienda que se producen incrementan la dificultad, la asequibilidad, las llamadas casas iniciales, que suelen ser más baratas y sencillas e ideales para quienes compran por primera vez, son cada vez menos. Solo el 7% de las viviendas que se construyeron se consideran como casas iniciales, mientras que en los años 80, el 40% de las nuevas viviendas construidas eran de este tipo. Por si todo esto fuera poco, los últimos 2 años fueron especialmente más complicados para la adquisición de una vivienda o para pagar las rentas de los alquileres. Los cambios que produjo la crisis sanitaria promovieron el trabajo remoto, y con ello se disparó la compra y el alquiler de viviendas, movimientos que fueron altamente impulsados por subsidios gubernamentales y tasas de interés cercanas al 0%. ¿Y qué sucedió? El valor de las casas se fue a los cielos. Y aunque han bajado los precios tras las subidas de tasas de interés en 2022, siguen estando por encima de la época previa a la crisis sanitaria, y hay que sumarle el alto costo del crédito. También afectan los alquileres más caros que reducen el poder de ahorro para una futura compra de vivienda. Los millennials se mudan a las ciudades, donde es más difícil adquirir vivienda. Según Pew Research Center, en el 2018, el 88% de los millennials vivía en áreas metropolitanas, en esas ciudades donde hay más inquilinos que dueños de viviendas, lo que obviamente dispara los precios de alquiler. A pesar de un mayor costo, los millennials son una generación que adora las grandes ciudades, donde generalmente hay mayores oportunidades laborales y una vida social más activa. Aunque los millennials también deben enfrentarse a otro problema que se experimenta en ciudades como Nueva York o San Francisco, donde los dueños de viviendas intentan constantemente bloquear la construcción de nuevos edificios. ¿Por qué? Por razones tan sencillas y absurdas al mismo tiempo. Los dueños, usualmente personas con más edad y riqueza, no quieren que se construyan nuevos edificios que deprecien la propiedad, traigan vecinos ruidosos o aumenten el tráfico. Los millennials actualmente tienen que enfrentar muchas dificultades para adquirir una vivienda en la situación actual. Y es seguro que si la situación económica continúa empeorando, una casa propia pasará a ser solo un sueño. Mientras que probablemente Blackstone continuará desangrando a los inquilinos de Estados Unidos y el mundo con sus artimañas arrendatarias amparadas por leyes en las que ellos mismos han movido su poder. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué los millennials nunca van a tener casa propia y cómo Blackstone gana billones con ello. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.